Por fin se animó a conversar con nosotros. Un hombre que, debo decir, sorprendió a todos en el cambio que ha tenido por la vida que en estos últimos años le ha dado realmente duro. Hoy es hermano de la iglesia, es un pastor. Él predica y se ha acogido a Dios. Pero ¿qué tuvo que pasar en su vida para tomar esta y otras determinaciones? Después de más de 10 años, casi 11 me animo a decirle, aparece en la pantalla suya y para compartir en Fides esta mañana, el señor Santos Ramírez, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Señor Ramírez, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista con Fides. Muy buenos días. Buenos días, hermano Arandia. Esta mañana para compartir contigo y también mucha bendición para nuestra población. Bueno, aquí todavía con el desafío del COVID-19, pero a tus órdenes, mi hermano John. El hermano tiene dos connotaciones. Cuando la gente del MAS se llama uno a otro hermano, cuando la gente que abraza una religión se dice hermano. Explíquenos el concepto de hermano para usted hoy, por favor. Bien, evidentemente en muchas organizaciones sociales, políticas, inclusive hay diferentes denominaciones, ¿no? Se dice compañero, camarada, también hermano, etcétera. Pero en la familia cristiana, en realidad, es ya el encuentro en la fe, es el encuentro en la familia de Cristo, en el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, ya es indistinto la raza, tu procedencia, tu estatus social, tu ideología, y lo que vale es precisamente el saludo, ¿no? Buen día, mi hermano, bendiciones. Ese es hermano y hermana. Ese es para toda la familia cristiana, ¿no? Sea de cualquier denominación, sea en Bolivia, fuera de Bolivia, eso está así determinado. Don Santos Ramírez, hace más de 10 años que no lo veíamos. ¿Qué fue de la vida de Santos Ramírez? Bueno, mira, lo que pasó es tremenda tormenta, ¿no? Yo, la verdad, nunca había esperado que iba a ocurrir de esa manera, porque a Santos Ramírez se le estigmatizó como el tremendo personaje nefasto, corrupto en el país. Y fue por el tema de la planta de Río Grande, debemos recordar. Yo tengo documentación y voy a pedirte esta mañana que tú me permitas mostrar una auditoría y unas fotos. Hace 11 años atrás, el propio gobierno de Evo Morales y fundamentalmente Álvaro, Juan Ramón y todo el grupo se dedicaron a organizar una tremenda patrañada para acusarme. Primero lo hicieron internamente, yo asistí al gabinete en ese entonces, al gobierno del MAS. Creo que molestó eso a mucha gente, pero además era en el sentido más sano de servir a la patria, al país, como cualquiera de nosotros, de los bolivianos, sentimos. Y se acercaban las elecciones del 2009. Y cuando yo viajaba, me gustaba viajar mucho, a pesar de que estaba como presidente interino de IEPFB, pero yo viajaba mucho a los 9 departamentos. Me iba para Pando, para Beni, para Santa Cruz, para Tarija, para el Chaco, y no paraba de viajar porque en realidad me sentía bien, ¿no? Entonces, vino precisamente este tema y después de este tiempo me doy cuenta que la preocupación fue cómo podían desbancarlo a Santos Ramírez y sepultarlo, darle una muerte civil y una muerte política. ¿Por qué cree Santos Ramírez, disculpe, que usted era el objetivo dentro del MAS para descabezar? ¿Por qué tiene después de todo este tiempo ese criterio? No ahora, sino yo lo dije eso ya de inmediato. Deben recordar, hicieron una entrevista, creo, en El Deber, en algunos medios. Evidentemente me cercaron, no me dejaron comunicación más, no me permitieron conversar. Pero, ¿por qué? Porque inmediatamente, cuando yo me di cuenta si todo lo que se había dicho, recordemos, a ver, ¿qué se decía? Como que Santos Ramírez había estafado al Estado, se había aprovechado de unos 16 millones de dólares que estaban destinados a la planta de Río Grande, y que Santos Ramírez había firmado con una empresa fantasma y que no existía la empresa. Y miren lo que ha sucedido. El año 2010
ellos no pueden anular el contrato que yo firmé precisamente, la planta de Río Grande, y fue un hecho histórico, y te lo digo, John, y yo voy a sostener, esta es mi primera entrevista, John, y lo hago por mucho respeto a tu persona. Tú eres un otro hombre de mucho servicio, no solo en los medios de comunicación, eres un hombre de esperanza para nuestro país, y te lo digo a ti. Mira, la planta de Río Grande no estaba en los planes del gobierno del MAS, y te lo digo yo que he estado ahí. Porque no hubo ningún proyecto. Debes recordar, la nacionalización sale el año 2006, el 1 de mayo del 2006. Yo llego a YPFB obligado por Evo Morales el año 2008, porque yo era el presidente de la Cámara de Senadores y era el jefe de bancada del MAS. Por lo tanto, yo me sentía bien porque ese era mi medio, era el dirigente nacional del MAS, era el jefe de bancada, entonces era una especie del portavoz del MAS. Y el plan empieza ahí, decir, bueno, a él tenemos que bajarlo, y me obligan a renunciar al Senado. Y después Evo lloró cuando pasó todo esto, me dijo, yo lo vi llorar, pensé que fue una lágrima sincera, pero fue una mentira, ¿no? Porque él me dijo, no, de esto vamos a salir bien. Yo creo que todo estaba preparado, porque aparecieron en la reunión Álvaro, Juan Ramón, apareció en ese entonces el ministro o viceministro que estaba ahí, Llorenti, etcétera. Y yo les dije, miren, qué absurdo total, porque primero me obligan a ir a YPFB y ahora era fácil, porque yo les dije, yo renuncio, y que entre la Contraloría, haga la auditoría, y si hay algo, de acuerdo, yo no tengo ningún problema. Porque en ese entonces hacen aparecer estos 16 millones y dicen que yo hubiera recibido, o alguien hubiera estado llevando el dinero para que reciba medio o $450,000, ¿no? Ese fue lo que se armó. Pero resulta que los investigadores, yo tengo unas grabaciones en el Senado Nacional de 4 fiscales de ese entonces, quienes después llegaron también a la cárcel a Palmasola y otros aquí a San Pedro. De esos fiscales dicen, pero no encontramos una evidencia que realmente pueda demostrar que aquí ese dinero era para Santos Ramírez. Entonces, en la investigación encuentran a unos 3 o 4 señores que tenían el dinero, ¿no? Pero ese dinero supuestamente dice que era para mí, dice que era para Santos Ramírez, pero yo nunca he visto el dinero. Y encuentran uno camino a Yungas con 120 o $150,000, a otro en Cochabamba, en todas partes. Ese dinero se lo llevan a la FELCC. Lo correcto era que ese dinero se lo lleven a YPFB, porque supuestamente era dinero de YPFB que habría salido del Banco Unión. Pero lo que pasa es que ese dinero desaparece en la FELCC. Y hay un otro proceso que después abren, ¿y dónde está el dinero? Y a mí me terminan sentenciando por ese dinero, pero ya se inventan como que $16 millones habría pagado a una empresa fantasma. Entonces ya se inventan, ¿no? Ahí ya hayan tramado precisamente ya Palacio con propio presidente, con Álvaro, con Juan Ramón. Don Santos, perdón, ¿dónde está esa plata? ¿Dónde está esa plata para usted? No, esa plata desapareció en la FELCC. O sea, públicamente está en los medios escrito, eso podemos recopilarlo. Dice que recuperan de camino a Yungas una parte, otro en Cochabamba, no sé en qué lugares, y depositan a la FELCC y desaparece. Y luego abren otro proceso a un tal, creo que es un capitán España o teniente España, al que después lo sentencian y lo mandan también a San Pedro, y creo que él ya ha salido cumpliendo su pena, pero ese dinero ahí desaparece. Pero en la sentencia que me dan a mí me dicen que ese dinero habría recibido Santos Ramírez. Pero eso está ahí documentado, está en un juzgado, etc. Ahora, sobre los $16 millones que supuestamente ellos dicen que yo hubiera enviado o hubiera pagado a una empresa fantasma, ahí yo permito que me permitas compartir la pantalla y voy a mostrarte algo importante. Por favor, quisiera que me permitas, John, adelante, por favor, compartir adelante, la pantalla. Me tienes que autorizar, por favor, hermano John, sí, para poder autorizar la pantalla. Sí, un segundo, por favor. Un segundo, que ahora mismo lo hacemos. Permítame un segundo, por favor. Voy a
compartir ahora, darle a usted el privilegio para compartir esta pantalla ahora. Un segundo, por favor, si me permite. Segundito, por favor. Un segundito, don Santos Ramírez, le pido. Don Santos Ramírez, antes de que nos muestre, por favor, estos papeles, permítame hacerle una pregunta antes. De por medio apareció un empresario muerto en esa temporada, Jorge O'Connor. Pero esa es la muerte, yo estoy seguro y convencido, la muerte que organizan Álvaro, Juan Ramón, de ese entonces. ¿Por qué? ¿Cómo puedes entender que en pleno centro, si ese dinero era para Santos Ramírez, lo que debían haber hecho más bien es ir por detrás de él? Y lo que hacen es, viene la muerte del señor O'Connor y la noticia dice, ese dinero era para Santos Ramírez. Pues es un absurdo total. Es más, la licitación de ese proceso no era ese tiempo. La licitación de ese proceso ya había pasado en el mes de mayo. Estamos hablando 2008, mayo, que ya corrió todo el proceso. Estaba ya fabricándose la planta en Estados Unidos. Y ellos toda esa tramoya arman el 2009, enero, febrero. Es increíble cómo realmente ha sobrepasado. Pero, ¿por qué lo digo con esa seguridad, John? Puede uno decir, pero ¿y por qué habla este? Aún todavía en este momento, un hermano, que voy a guardar el nombre, está cumpliendo su pena en una de las cárceles del país y yo he tenido la oportunidad de conversar con él. Y él me dice, a nosotros nos contrataron para primero, ¿no es cierto?, matar a 2 o 3 personas, no nos dijeron a quiénes. Pero después él confiesa y dice, nos contrataron a 3 peruanos y a 4 bolivianos. Pero no puedes hacer semejante barbaridad, simplemente era tan sencillo. Yo no era muy ambicioso, en verdad, yo te digo, mira, y se lo dije también en su momento a Evo Morales, cuando el 2004, 5, 6 estamos peleando por el tema de la nacionalización, los hidrocarburos, vinieron un grupo de dirigentes a nivel nacional y me dijeron, oye, Santos, no pierdas tu tiempo, sepárate de Evo Morales y hagamos un proyecto político. No, yo fui muy fiel, conviccionario, esa es mi forma de ser, y yo dije, no, aquí para mí el líder y el jefe, como decíamos siempre al interior del MAS, es el compañero Evo, y se lo conté en Palacio a Evo, se lo dije, mira mi hermano, hay estas cosas, y él me dijo, sí, va a haber muchas cosas, tenemos que confiar entre nosotros. Entonces yo jamás pensé en esa opción, en esa alternativa, pero cuando me desbancan a YPFB, ahí viene una foto, y una de las secretarias de Palacio tuvo la oportunidad de visitarme, no sé cómo entró al penal, porque me visitó y me dijo, hermano Santos, han hecho aparecer una foto con guirnaldas donde tú te estás proclamando para presidente 2009. Y yo le dije, pero ¿cómo y dónde, cuándo? No sé, pero eso le han entregado al hermano Evo y por eso el hermano Evo ha pensado que tú estabas queriendo tumbarle a él y eso es lo que tiene en su mente. Entonces, ¿por qué de acusarlo? ¿Por qué de agarrarlo a usted? ¿Por qué esa animadversión contra su persona? ¿Porque usted podía ser candidato? ¿Esa es la respuesta? Sí, exactamente. Bueno, ¿qué pasaba, John? Ahora yo quiero confesar, yo nunca he confesado, nunca se lo dije también a nadie. Me imagino que los compañeros de base veían y en ese entonces decían, es el Evo 2, el segundo Evo es el Santos, después del Evo va a ser el Santos, ¿no? Y se venían las elecciones del 2009, entonces en muchas regiones ya se hablaba que el que iba a acompañar a Evo Morales iba a ser Santos Ramírez. Entonces, ahí viene el grupo palaciego que ahora terminó de sepultar y tumbarlo, lamentablemente, a Evo Morales, ese grupo del palaciego que nunca construyó proyecto político, no construyó instrumento político, menos trabajó por la patria, porque el que ha construido el MAS, el instrumento político, es el hombre de Abarca, ¿no? El hombre de Abarca, del campo, del valle, del altiplano,
y del Oriente. Ese hombre posiblemente nunca va a ser ni ministro, ni diputado, ni senador, pero el grupo Palaciego nunca ha estado ni en la carretera bloqueando, ni en las carreteras marchando, en absoluto. Eso todo el mundo conoce, y por eso yo convoco a todos mis hermanos aymaras, quechuas, guaraníes, al movimiento popular, al movimiento campesino, de que el instrumento político no es de propiedad de las personas, el instrumento político es de propiedad del pueblo organizado y movilizado. Y hay muchos... ¿Cómo calificaría? Quiero dividir en dos, lo que la gente alrededor de Evo Morales le hizo y lo que Evo Morales hizo con usted, o el comportamiento que tuvo. ¿Cómo lo calificaría usted, señor? No, Evo actuó precisamente por influencia de este grupo palaciego, ¿no? Me mostraron como el gran corrupto que se ha aprovechado, cuando en realidad el gobierno de Evo Morales, por este grupo de palaciegos, legalizaron la corrupción. Miren, esa planta, yo voy a tener la oportunidad en algún momento de estar con toda la documentación, si hoy me permite compartirlo, le voy a entregar así en directo ahora al país esta mañana, este lunes, para decirle, hay una auditoría internacional sobre esa acusación que hicieron. Bien. ¿Y por qué hicieron la auditoría? Evidentemente, ellos no estaban seguros de que si yo había pagado ese dinero a la empresa, Goolsbee, para que fabrique la planta. Y la empresa les dijo, yo tengo la planta avanzada en más del 63%. Esa auditoría se lo voy a entregar hoy día. Bien. Usted me permite compartir, hermano. ¿Quién conformaba ese grupo palaciego? Ahí estaba el vicepresidente, estaba el ministro de la presidencia, estaba el ministro de gobierno de ese entonces. Yo creo que esa gente no solo que lo ha apartado a Evo Morales, sino lamentablemente lo ha distanciado de la base social. Si usted ahorita nos entrevista a 10 dirigentes políticos y sindicales y de la base, usted va a encontrar, lo que le van a decir es, Evo ya no quería hablar con los dirigentes de base. Lo separaron, lo aislaron lamentablemente. Y por eso la imagen que usted tiene para con Evo Morales no es ni a favor ni en contra. No. En definitiva, pues él conocía, ¿no es cierto? Yo tengo muchas cosas distantes con Evo Morales. O sea, yo tengo cosas demasiado profundas, ideológica, programáticamente distantes. O sea, en el momento que yo me fui percatando de cómo habían organizado y cómo armaron y cómo lograron sentenciarme, etcétera, etcétera, yo he hablado con jueces, con fiscales, y me decían, don Santos, lamentablemente no vamos a poder hacer nada, porque estamos presionados y estamos amenazados, entonces nos va a disculpar. Y así fue, lamentablemente, lo que caminó y no empezaron por ese proceso. Yo estuve 10 meses en IEPFB y me empezaron procesos porque había comprado tela para los trabajadores, botas para los trabajadores. Yo hice la refacción y la reestructuración de la estación Uruguay de la zona del terminal. Ese era baño público en realidad, eso era tremendo cuando yo fui a ver. Pero cuando lo logramos ya restaurar, hoy está funcionando. De empezar un proceso por todas las cosas, pero yo creo que ellos dijeron, si no logramos aplastarlo, liquidarlo, pues vamos a tener problemas. En este caso de la planta, la auditoría dice que ese proyecto es viable y debe continuar, y era 86 millones. John, el gobierno del MAS, Evo Morales, termina ese proyecto en más de 200 millones de dólares. Eso yo estoy en condiciones de demostrar con prueba judicializada. Sí me preocupé, he cuidado de recoger una prueba fidedigna, judicializada. Ese proyecto de 86 millones terminó costando más de 200 millones. ¿Pero qué les interesaba? No les interesaba el tema solo del dinero, sino era garantizar que Santos Ramírez no pueda salir. Era fácil, era que me digan, mire hermano Santos, no queremos que tú estés... Es más, yo le dije, yo renuncio y me retiro, no tengo ningún problema. Pero ellos estaban más seguros si me tenían guardado, como lamentablemente lograron, ¿no? Para con Evo Morales, ¿existe alguna diferencia más allá del campo ideológico, político, del movimiento al socialismo por los 11 años de cárcel que ustedes... No, ahora hay una gran diferencia, pues, total, John, o sea, Evo Morales no cree en Dios, no cree en Jesucristo, no cree en el Espíritu Santo. Yo soy Santos Ramírez, que creo en Dios, en Jesucristo y en el Espíritu Santo. Esa es suficiente diferencia para que ambos no somos en absoluto iguales. Pero por el hecho de que usted entró a la cárcel, ¿hay alguna diferencia con él? No, definitivamente. Yo hace 11 años no he vuelto a hablar.
La última vez precisamente fue en Palacio, él derramó lágrimas, hizo algunas promesas, etcétera, pero fue una tremenda mentira. Yo no le guardo rencor, en verdad. Yo voy a orar por él y por los actuales gobernantes, pero no guardo rencor para nada. Pero debo decir la verdad, ¿no es cierto? Porque al final es tiempo de ir aclarando, pero también comprueba documentalmente, hermano John. Perfecto. Permítame ir a la pausa, un segundito, don Santos Ramírez, permítame ir a la pausa y a la vuelta le daré el compartir pantalla para que usted nos muestre esos documentos que tanto quiere mostrarle por primera vez al país. Permítame un segundo, por favor. Y hoy estamos con esta primicia, esta exclusiva con Santos Ramírez, después de más de 10 años de él en la cárcel. Salió el año 2019, a finales. Hoy convertido en pastor de la iglesia, rompe el silencio para decir su verdad tras que fuera acusado de actos de corrupción en un tema conocido nacionalmente como el caso Cutler Uniservice. Don Santos Ramírez tiene la pantalla para compartirla y contarle esta que usted dice su verdad a todo el país. Adelante, por favor. Gracias, hermanos John. Esta mañana, este lunes, quiero recurrir precisamente a la población de cómo lamentablemente se ha señalado ante el país que hubiera hecho en ese entonces, el 2008, un pago de $16 millones para beneficio mío. El propio gobierno boliviano ese año ha realizado un informe de auditoría técnica, pero no solo técnicos de YPFB de Bolivia. Eso lo realizaron entre el 19 al 30 de mayo del año 2009. Estuvieron el ingeniero Tupac Cejas, gerente de proyectos, el ingeniero Gerson Rojas, jefe de ingeniería, y el ingeniero Agustín Ugarte, jefe de operaciones. Ellos han viajado a Estados Unidos, han ido a verificar, y lo que podemos encontrar precisamente es este contrato era por 86 millones y debería de entregarse en 365 días, un año. Y miramos cómo está demostrándose, está en el propio informe de la auditoría, la visita a las instalaciones de la empresa a la que se pagó. Están todas las plantas de la parte de Río Grande. Nosotros vamos a ver ahí porcentualmente en qué lugar. Ahí dice, por ejemplo, avance del 30%. Aquí el avance de todos estos tubos, cañerías, depósitos, etcétera, es 180% de avance. Tenemos ahí laboratorio de ensayo, horno de pintado, materiales, proceso de fabricación. Estamos hablando de eso al 21 de mayo del 2009. Tenemos de igual manera todo lo que significa el motor Caterpillar, el proceso de fabricación en ensamblaje, los compresores, el paquete de aire de instrumentos. Y lo más importante, John, cualquier técnico, cualquier ingeniero industrial petrolero va a entender, y es bueno, este es el corazón de una planta separadora en Bolivia o en cualquier parte del país o del mundo. El turbo expander es como el motor principal de un avión. Y ese motor estaba fabricado el 100% cuando hacen la auditoría. Y aquí quiero rápidamente incidir. Esta es la recomendación y la conclusión de esa auditoría. Yo tengo el documento íntegro para poder entregar no solo a este programa, hermanos John, sino a los que realmente tengan interés para encontrar esta verdad. Bien. Dice, conclusiones. Dada la amplia experiencia de la empresa Goolsbee, ese es un informe en conclusiones de los técnicos de la propia YPFB. No es una auditoría que ha realizado Santos Ramírez, esa auditoría lo ha realizado entre YPFB y PDVSA, pero ellos se lo guardaron. Yo agradezco públicamente, algún día voy a decir los nombres de dentro y fuera del país que me hicieron llegar precisamente, y de esa manera yo legalicé en el proceso como una prueba judicializada. ¿Por qué guardaron este informe, Santos Ramírez? ¿Tenía un propósito guardar este informe? Claro, porque el informe no es totalmente favorable a Santos Ramírez. El informe es contrario a lo que ellos decían. El Ministerio Público decía todo lo contrario y la auditoría decía todo lo contrario. Los ministros, algunos parlamentarios declaraban contra Santos Ramírez y la auditoría dice todo lo contrario. Si ellos hablaban de una empresa fantasma, la auditoría dice que tenía esta empresa una experiencia amplia, ¿no es cierto?, que ha fabricado, no sé, un montón de plantas. Pero en las recomendaciones dice restablecer la continuación de la contratación de GPS, o sea, del proyecto de Goolsbee Process Systems, en la construcción de la planta de licuables de Río Grande. Esa es la conclusión precisamente
de esa auditoría. Pero no solamente es el documento, sino también hay un otro documento en el que precisamente nosotros podemos mirar, que son evidencias contundentes del daño económico que se ha causado al haber cortado ese proyecto. Entonces, ¿qué hicieron? Una vez que sale esta auditoría, lo que pasa es, llevan al directorio de YPFB. El directorio de YPFB emite una resolución de directorio de YPFB y dice, para evitar daño económico, se recomienda la continuidad del proyecto de Río Grande. Ahí tomaron ellos la decisión política, dicen, si nosotros permitimos que continúe el proyecto, entonces Santos Ramírez va a salir de la cárcel. Y ahí es donde hacen todas las ilegalidades y todas las irregularidades y levantan la demanda del Tribunal Supremo de Justicia, la demanda de nulidad del contrato, porque no pudieron anular hasta el día de hoy. Segundo, ocultan esta auditoría y anulan esa resolución del directorio. Yo lo tengo también, la resolución del directorio, que está también judicializado, y se ponen a hacer una nueva convocatoria. Eso lo hace el señor Carlos Villegas, pero cuando hacen la convocatoria, evidentemente la planta llegó a costar más de $200 millones. Entonces, ellos, con tal de tenerme en la cárcel, prefirieron que el Estado boliviano, entre 80 y 200 millones, hay una pérdida o un negociado, no sé, eso habrá que investigarlo, de $120 millones. Ellos responderán si ese fue un sobreprecio, fue un negociado, no sé. Yo alguna vez lo he llamado en algún juzgado, dije, lamentablemente en ese entonces Carlos Villegas estaba legalizando la corrupción en el tema de planta de Río Grande, porque ¿cómo es posible de 86 millones la planta llegue a costar más de 200 millones de dólares? O sea, esta prueba está en el Tribunal Primero de Sentencia, está judicializada. No es algo que yo me quiero inventar, me quiero llevar. Entonces, tengo acolado esto, los planos de ingeniería, tengo de impacto, o sea, tengo absolutamente completo y mi agradecimiento. Al final, si usted suma lo que se dijo que se perdió durante su proceso o a causa de algunas acciones de algunas personas que terminaron sentenciadas y la acción del posterior del tema del gobierno para con esta planta, ¿a cuánto usted suma fue el perjuicio económico para el país en todo este proceso? Mire, en el caso mío, en la firma del contrato de los 86 millones se desembolsó 16. Con boleta. Dijeron también que no había boleta de garantía, eso fue muy chistoso, ¿no? Dijeron, ¿cómo ha firmado una empresa fantasma sin garantías? Mentira, están las garantías. Yo voy a tener oportunidad en algún momento de volver a compartir también las garantías en copia, pero las judicializadas están precisamente en el Tribunal Primero de Sentencia. Las garantías de seriedad de contrato, ¿no? De cumplimiento de contrato se ha cobrado en ese caso. Es más, el Ministerio de Economía ha logrado la devolución de un fondo que no estaba todavía porque era un fideicomiso. Esto es lo más chistoso y te lo digo así con absoluta franqueza. Si Santos Ramírez fue a la cárcel, deberíamos de haber ido los tres firmantes. Santos Ramírez, Luis Arce Catacora, ministro de Economía, y la señora Villarroel del Banco Unión, que era gerente en ese entonces. O sea, si eran tan estrictos en la lucha supuestamente contra la corrupción, entonces deberíamos estar los tres en la cárcel, porque los tres firmamos el fideicomiso. Empezaron evidentemente la denuncia, un proceso en la fiscalía, los separaron del caso Río Grande, abrieron el proceso, hicieron un sobreseimiento. Por supuesto, a mí también me hicieron un sobreseimiento, como decir que nada tendría que ver el fondo que se generó entre el Ministerio de Economía y YPFB. ¿Quién tenía la plata? El Banco Unión. ¿Quién tenía que autorizar? La señora Villarroel. ¿Quién tenía que dar el ok para que ese desembolso salga? El Ministerio de Economía. Nosotros, mediante los técnicos, ni siquiera Santos Ramírez, los técnicos siempre eran los que presentaban la planilla de avance que se llama. Por lo tanto, quienes tenían que controlar, fiscalizar, etcétera, eran ellos. Pero así se maneja. Lamentablemente, cuando un órgano del Estado está inmiscuido en el otro órgano, las cosas fallan. Y cuando las cosas fallan, pues toda la estructura del sistema de gobierno pierde credibilidad, como en el caso ¿Cuánto asciende, cree usted, calcula usted, lo que perdió el Estado por este tema?
No, más de 120 millones, porque ellos hicieron un contrato nuevo de 86 millones a 220, creo que son más de 100, casi 130 millones de dólares que se genera la pérdida. Y podemos ir a hacer una inspección a la planta de Río Grande y vamos a encontrar precisamente que fue la misma empresa que después ofertó, pero ahí hubo ya algo raro, porque el precio no es lo que debería de ser. Yo firmo por 86, o sea, a mí me meten a la cárcel por firmar por 86 millones de dólares y resulta que ellos terminan firmando por más de 200 millones de dólares. O sea, yo no sé, yo creo que el que cuida la economía del Estado y quiere emprender, es más, la planta de Río Grande, la planta de Villamontes, la planta de Uria, todas las plantas, John, es la planificación de la gestión 2008. Don Santos Ramírez, No lo, su relación hoy con el MAS después de 11 años. No, yo hablo con todos mis hermanos, mis hermanas. Yo no tengo nada que decirles a los dirigentes, ni a los hermanos de la Dirección Nacional, del Pacto de Unidad, menos a los compañeros departamentales. Yo converso, me llaman, me visitan. Es más, yo soy de la nación quechua, por lo tanto, a veces nos sentamos, hacemos reuniones, compartimos, pero claro, los otros ya lograron, o sea, me determinaron una muerte civil y una muerte política. Posiblemente eso buscaron, pero mi vida sigue. Hoy, gracias a Dios, estoy apartado en los propósitos de Dios, de Jesús y del Espíritu Santo. Tengo yo la congregación, que soy parte de la congregación que ha nacido en el corazón de San Pedro. Ahí están los ministerios, los pastores, y seguramente también estamos organizando para afuera, pero ahora mi vida ha cambiado. En definitiva, yo no tengo nada en contra de ningún compañero del instrumento del MAS, ni de la organización. Es más, el día que ellos me pidieran que yo cooperara, ayudara, estoy ahí. Siempre he sido un soldado del proceso. Y también lo vuelvo a decir, el instrumento político, el MAS, no es de propiedad de ninguna persona. Esa es una herramienta política que se ha trabajado desde la comunidad, desde la marca, desde el aire, desde la capitanía, desde el valle de la ciudad. Por lo tanto, la propiedad es del pueblo organizado, del movimiento popular. Don Santos Ramírez, pero usted me dio una frase hace un instante atrás, dice, hoy lo lograron. Y yo quiero pensar en uno de los nombres que usted dio, Luis Arce Catacora, que dijo debía estar en la cárcel con usted durante todo ese tiempo por ese tema. Hoy es candidato además. Bueno, mire, yo no quisiera meterme a los temas orgánicos, ¿no? Porque podría yo, lamentablemente, influir o incidir en algo. Esa es una decisión orgánica que ellos lo han tomado. Yo públicamente debo decir de que si tomaron esa decisión, me imagino que ellos la discutieron orgánicamente. Yo no estoy haciendo vida orgánica, ni partidaria, ni sindicalmente en este momento al interior del instrumento político. Influir en algo usted, es decir, sigue teniendo poder dentro del movimiento al socialismo. No, para nada, John. Es más, debes recordar, John, a mí me expulsaron con una resolución. Y a los que han abandonado el barco, a los que se han escapado, etcétera, no los dicen nada. O sea, este mundo todavía está al revés. Entonces, yo no estoy resentido para los hermanos del instrumento, del MAS, menos para mi país. Yo siempre voy a estar ahí, pero hay que repensar nuestra situación social y particularmente el tema político, John, porque no puede ser que la ideología nos separe, nos haga desencuentros. Por apegarnos dogmáticamente a una y otra ideología, lamentablemente los bolivianos nos miramos como si fuéramos enemigos, cuando en realidad somos bolivianos, estamos bajo la cobertura de nuestro rojo, amarillo y verde, por lo tanto, somos hijos de esta patria. Pues no puede ser que lo ideológico, por ser muy dogmáticos, nos digamos de todo, nos discriminemos y terminamos peleando por los medios. Yo creo que necesitamos hacer un nuevo sistema político que aprenda a respetar la idea y el pensamiento del otro. El que tiene la voluntad. A mí me gustó mucho lo que pasó en la Argentina. Miren, la misma noche que Macri perdió las elecciones, a su media hora le invitó al ganador para decir mañana desayunemos porque tenemos que preparar la transición. Y en el caso nuestro es una tremenda pelea, ¿no? O sea, no hemos entendido. Necesitamos devolverle la cultura política y democrática a nuestros líderes políticos en nuestro país. ¿Cómo ha visto la salida de Evo Morales en los últimos meses del 2019 y el gobierno transitorio de Áñez por el cual hoy estamos pasando, don Santos Ramírez? Miren,
yo en esto quiero ser claro, no voy a criticar ni censurar al MAS, al instrumento, pero sí a los que operaron y administraron ese conflicto. John, tú debes recordar el año 2008 y durante la Asamblea Constituyente hubieron dos hechos que eran casi 100 veces peores que este último de octubre de 2019. ¿Cuáles fueron esos? La toma de los departamentos del Oriente bajo el postulado de la autonomía para Bolivia. Se tomó Pando, Beni, Santa Cruz, Tarija, Cochabamba, Chuquisaca, parte de Potosí. Creo que quedamos solo La Paz y Oruro. Y yo recuerdo que en ese entonces en Palacio, en una reunión, el propio presidente dijo, algo tenemos que hacer porque o adelantamos las elecciones o algo. Pero yo siempre digo, el instrumento político, el MAS, su fuerza no es los hermanos de la policía. Su fuerza defensora no es los hermanos de las Fuerzas Armadas. Su fortaleza es la conciencia de la base y el pueblo boliviano. Y ese conflicto no derramó ni sangre ni muerte. Yo estuve ahí en Santa Cruz, hermano John. Fue fácil para Evo Morales escaparse a Venezuela, se iba. Cuando hay conflicto siempre se escapaba, ¿no? Pues yo estaba en Santa Cruz y hablamos precisamente con los dirigentes y acordamos que no era necesario que entremos a ese escenario, porque ya se hablaba de la guerra civil en ese entonces. Se decía que estaban armados los mineros, armados los campesinos, también armados los hermanos del Comité Cívico de Santa Cruz. Y miren, no salió un policía, no salió ni un militar, y creo que tenemos vocación y capacidad de diálogo, de entendernos. Y resolvimos. Pero éramos diferentes en pensamiento y en ideología. Pero ese era un problema tremendo, no era un problema nada en relación al último conflicto. Pasó lo mismo en la Asamblea Constituyente, John. Se cayó la Asamblea Constituyente. No se pudo aprobar la Constitución ni en grande ni en detalle. Y por el tema de la capitalía y los otros temas del latifundio, del minifundio, etc. Llegaron aquí los asambleístas, llegó Silvia Lazarte, el exministro que era también asambleísta, vicepresidente, Roberto Aguilar, llegó Román Loaiza, y dicen, compañero Evo, la Asamblea Constituyente se ha caído. Y algunos dicen, entonces ahora con decreto vamos a tener que encarar el proceso de cambio. Yo, en verdad, yo dije, no, si no hay una nueva constitución, no va a haber proceso de revolución democrática y cultural. Y otra vuelta me dice, bueno, entonces Santos, hazte cargo entonces. Bueno, claro, el soldado confidente, de confianza, otra vuelta tenía que viajar, a pesar que estaba ya en YPF, tenía que viajar a Sucre, organizar, hablar con los dirigentes. En ese entonces el hermano Patana del Alto todavía estaba de dirigente, varios hermanos del interior del país, sin confrontación ni de la policía, ni de las Fuerzas Armadas, ni un muerto, absolutamente, se salvó la asamblea. Yo estuve en la redacción para aprobar en grande. Los asambleístas trabajaron día y noche, aprobamos solo en grande, en la glorieta. Mire, yo ahora estoy confesando, yo estuve ahí adentro, yo dormí frente a la pieza de Margarita Terán. Yo creo que Margarita Terán ni siquiera sabía. Yo estaba frente en una pieza precisamente trabajando con la computadora para viabilizar. Aprobamos en grande, inmediatamente la gente tomó petardos, dinamitas por todo lado, tuvimos que salir de allá. Ya después aprobamos en detalle, la asamblea aprueba, lamentablemente ya en Oruro. Entonces, pero la pregunta es, ¿cómo es posible que un Evo Morales, cómo es posible que un Álvaro Luna que decía que era el gran estratega, cómo es posible que un Juan Ramón que decía que conocía de estrategia militar, lo tumben a Evo Morales? ¿Cómo es posible? Digo, para usted, ¿ellos tumbaron a Evo Morales? Pero claro, si tú crees que tu comandante, tu jefe, es realmente tu jefe y tu comandante, tú tienes que dar las directrices estratégicas y de táctica social y política. Y que era fácil, era hacer una convocatoria de inmediato. El tema del litio de Potosí fue pues un error. Yo no creo que haya un masista que defienda, y se los digo hermanos y hermanas del MAS, del instrumento político, no se puede defender lo que está mal en contra del país, menos que esté en contra de Potosí. El decreto supremo de concesión por 70 años, eso fue ilegal, fue una traición para Potosí y para el país.
Por lo tanto, eso no se puede perdonar. Y eso no lo ha hecho el MAS orgánicamente. Eso lo han hecho estos operadores para beneficiarse, para beneficio propio, para querer entregar alguna transnacional. Eso queda bien claro. ¿Dónde está? Era que no luchábamos por la soberanía, por la dignidad de nuestra patria, y resulta que se olvidaron para aprobar ese decreto supremo. Entonces, yo quiero decirte, John, ¿cómo es posible que esos semejantes expertos supuestamente, que conocían mucho, que habían leído mucho, etcétera, no hicieron nada? Miren, yo escuché a Evo Morales, yo estaba todavía en San Pedro, ¿qué escuché? Decía, no, ya hemos ganado las elecciones. Habían mesas observadas que normalmente deben repetirse ese fin de semana y luego recién leer el resultado final. Pero Palacio ordenó que inmediatamente se determine que las elecciones ha ganado el MAS, pensando que con eso todo el mundo se va a callar. No fue así. A las pocas horas dijo, bueno, entonces vayamos a la segunda vuelta. Eso es confesión de parte. Pero a las pocas horas dijo, renuncio. Y a las otras pocas horas dijo, me voy. ¿Cómo es posible que un comandante abandone el barco? Evo no tiene perdón por haber abandonado a los quechuas, a los aymaras, a los guaraníes, a los obreros, a los trabajadores, a los fabriles, a los estudiantes, al pueblo boliviano, abandonar de esa manera. Eso es traición. Si uno tiene que ofrendar su vida, tiene que ofrendar su vida. ¿Cómo queda ahora el movimiento campesino, el movimiento indígena? Humillado, marginado, discriminado, porque él era el único representante. Aquí hay millones de indígenas, de hombres y mujeres. Por lo tanto, yo reto a mis hermanos de base, de las organizaciones, hay que levantar líderes, hombres y mujeres, desde la comunidad, desde el municipio, desde el departamento, para seguir soñando patria. Nuestra lucha por la tierra y el territorio sigue siendo nuestro norte. Por dignidad, por soberanía con identidad, esa lucha es irrenunciable para nosotros, para nuestros hijos y para nuestros nietos. Don Santos Ramírez, tengo un minutito antes de culminar. Cortito, ¿cómo está viendo este gobierno de transición? Miren, yo creo que en el tema del gobierno de transición, lamentablemente no es ya la voluntad del hombre. Lo que está pasando a nivel internacional con el tema del COVID-19 es algo que ha interrumpido nuestro tiempo de transición en Bolivia. Entonces, querer calificar a un gobierno de transición, bueno o malo, pecaríamos de hasta irracional, porque está más bien obligado a administrar el tiempo de emergencia sanitaria internacional y nacional. Pero yo entiendo que hasta le conviene al gobierno de transición, ¿no es cierto?, salir de este escenario. Lo peor que le puede pasar al país, más que al gobierno de transición, en que en algún momento Bolivia sufra una desestabilidad social, política y con consecuencias económicas tremendas. Más le conviene salir del gobierno de transición. ¿Qué está diciendo don Santos Ramírez? Mañana tenemos todavía 5 minutos más de entrevista con Santos Ramírez. Mañana a las 10:10, cuando comience AM, le ofreceremos estos 5 últimos minutos en esta exclusiva con el ex hombre fuerte del MAS. Porque el tiempo prácticamente nos ha atropellado esta mañana. Amigos, muchísimas gracias, un abrazo y hasta mañana a las 10:10.